Muy buenos días, muchísimas gracias, muy amable por la invitación. Cuéntenos un poco, estos días en el Ministerio, ¿ya se asentó en el puesto? ¿Cómo va un poco el tema? Se asentó hace un mes bastante exigente. En realidad, el volumen de actividad que hay que hacer es gigantesco. Hemos trabajado de lunes a domingo a tiempo completo, desde muy temprano hasta el final de la noche. Y en fin, son muchos los asuntos que hay que ver, así que, en fin, marchamos. Marchamos bien. ¿Cuánto esfuerzo hay que ponerle, digamos, en la parte administrativa, organizativa y en la parte final de llegar a esas personas necesitadas? Bastante porque en la medida que se produce un cambio de gestión, tenemos indudablemente que ver asuntos de personal, asuntos de recursos financieros, asuntos de logística, asuntos de patrimonio, asuntos administrativos, despacho corriente, ¿no? Esto efectivamente toma un tiempo bastante exigente que esperamos disminuya en el correr de estos meses, ¿no? Este mes, en tanto se ha producido la transferencia ya formal entre un gobierno y el otro y el inicio del cargo, esto ha estado recargado. Los servicios, sin embargo, no se detienen, ¿no? Tenemos oficinas que atienden permanentemente, o sea, tenemos el Centro de Emergencia Mujer. Dentro de las mismas instalaciones del Ministerio hay servicios públicos, ¿no? Y digamos, en el país entero siguen funcionando el conjunto de las organizaciones, el INAVIF, el Programa Nacional Frente a la Violencia, la Dirección de Personas con Discapacidad, el tema de las personas desplazadas y sus registros, el tema del INAVIF, la atención de niños, niñas, adolescentes, niños vulnerables y en estado de riesgo. Y yo he buscado participar de manera directa en todas las actividades y he estado en este mes ya en 5 regiones, así que hemos tenido bastante actividad. Ese tema se tiene que mover. Desde mi punto de vista necesitamos tener más personas en los servicios y no en el aparato burocrático. Y por lo tanto para mí es necesario desplazar más personas hacia los servicios, desconcentrar el ministerio y efectivamente darle una mayor potencialidad a las oficinas zonales, a las oficinas regionales. Por lo tanto esa es una primera medida, un nivel de reorganización que tiene que ser fundamental. Y lo segundo, efectivamente, se requiere especialidad. Lamentablemente no basta con ser mujer para estar en el Ministerio de la Mujer. Se tiene que tener experticia, se tienen que tener especialidades, hay que elevar el nivel de la calidad de los que prestan los servicios en el Centro de Mujer, hay que elevar la capacidad propositiva, la calidad también de las abogadas que hacen la defensoría y el conjunto del apoyo para los servicios, ¿no? En fase corta, para que la gente le quede clara, yo le pregunto, para Aida García Naranjo, ¿cuál sería el rol que debe jugar el Ministerio de la Mujer en el Perú? Cumplir una rectoría por hacer que se defienda la igualdad de derechos de las mujeres frente a los varones. Ese es un tema central. Hoy día las mujeres tienen más responsabilidades y menos derechos. Necesitamos compensar esa situación de desequilibrio en donde hay una sobrecarga en las responsabilidades y hay un subregistro y una subvaloración en el ejercicio de sus derechos. Y esto no es un tema solamente del sector. El sector tiene que tener una rectoría que llegue a los otros 17 sectores. Es decir, en empleo, ¿estamos apoyando a las mujeres o no? ¿Se le están brindando oportunidades iguales o no? ¿Se está logrando, por ejemplo, equidad salarial o no? Nosotros tenemos buenas noticias para ese primer mes. En la medida que se ha incrementado el salario básico, ¿no?, que ha sido una de las primeras medidas del gobierno, se ha beneficiado a 350.000 mujeres. Eso es importante, entonces, esa es la rectoría para el sector trabajo, concentrarnos en que tengan salarios, en que se cumplan las leyes de incremento de salarios, en que por el mismo trabajo haya el mismo salario, cosa que no pasa, por ejemplo, en las agroexportadoras, y ese es un tema central. Por ejemplo, en el tema de agro, se ha anunciado, digamos, una importante política para el mundo rural, ¿no? Un mensaje ha estado centrado en ello. Nosotros necesitamos velar que si se produce crédito y agrobanco, las mujeres tengan acceso al crédito. Y este acceso al crédito va a tener que vencer algunos impedimentos muchas veces para que las mujeres accedan al crédito. No tener garantías prendarias, no ser las dueñas de la tierra, crédito usurero, plazos muy cortos para pagar, y efectivamente esto tiene que ser absolutamente potenciado. Te pongo 2 ejemplos. En términos de justicia, tiene que haber una nueva justicia de género. Necesitamos tener una agenda de género en el sector justicia de género? Por ejemplo, hay temas como el feminicidio que no están tipificados en el Código Penal. Y efectivamente pareciera ser, digamos, un crimen común
o muchas veces se le evalúa como una celopatía, es decir, un loco de amor mata a una mujer y efectivamente al ser un loco es un inimputable. Al ser un inimputable las penas son menores y entonces necesitamos no solamente el tema punitivo, que es importante, necesitamos el preventivo. En el punitivo hay que modificar y luego en la reparación, porque el asesinato de una mujer en el Perú, a los familiares de la víctima se le pagan 800 soles. Esa es la reparación de una persona que ha sido asesinada, frente a una niña que queda huérfano, frente a un niño que queda huérfano, frente a una familia que queda desatendida. Entonces, esto es en el sector justicia. Y así, cada uno de los sectores tiene que ir colocando. En el caso del Ministerio del Interior, necesitamos más comisarías de mujeres. El Perú solamente tiene 30 comisarías de mujeres para todo el país. Y policías mujeres, porque a veces con el hombre, pues uno llega y le hacen estas preguntas, pues que uno dice, caray, ¿a dónde he venido? ¿A la boca del lobo? Y muchas veces, por supuesto, se lleva a una comisaría, una mujer violada y le dicen, estás con la falda corta, tal cual, lo provocaste, efectivamente. Asuntos de un protocolo que resultan inaceptables. Se busca, digamos, coordinar con ese sector más policía femenina, más comisarías de mujeres. Es importante saber, por ejemplo, que de 95.000 denuncias de violencia producidas en el año 2010, ya que se tiene el registro completo el año pasado, 85.000 son contra las mujeres. El sujeto más afectado frente a la violencia y frente a la inseguridad ciudadana es la mujer. Entonces necesitamos tener, digamos, medidas de acción rápida. Entonces, te voy contando así estos 4 sectores. Indudablemente en educación es una prioridad la niña rural, la niña amazónica, el embarazo adolescente. Eso te le quería decir. Y ese es el tema de salud también, porque ¿qué control se le...? Porque yo creo que una de las... O sea, caray, es un regalo de Dios que ser la mujer que quede embarazada, pero también es una vulnerabilidad porque finalmente el hombre desaparece y la mujer jamás abandona, creo que en su naturaleza, ¿verdad? Claro, y ella finalmente se tiene que quedar siendo responsable y eso también no le permite ir al colegio, terminar los estudios y poderse ganar la vida decentemente en un trabajo. Por supuesto que sí, ahí necesitamos medidas estructurales y medidas inmediatas. En las estructurales necesitamos pues educación sexual, prevención, Estado laico, derecho, digamos, al control del propio cuerpo, derechos sexuales y reproductivos, uso de métodos preventivos, anticonceptivos. Y esto va a chocar todo con la Iglesia Católica. Este es el gobierno adecuado para entrar, no en un choque, pero digamos en una conversación de igual a igual para poner a la Iglesia donde debería estar y al Estado, un Estado laico, donde debería estar para guiar las políticas de control de la natalidad. Claro que sí. Yo soy muy respetuosa, digamos, de las diferentes confesiones. El Perú tiene que tener una sociedad multiconfesional, porque acá tenemos católicos, protestantes, evangélicos, adventistas, mormones, testigos de Jehová, y en fin, judíos, musulmanes, tenemos 14, digamos, religiosas, creencias, fe, y tiene que haber una sociedad multiconfesional que sea respetada en todos sus sectores, no solo en uno, y un Estado laico. No nos parece que ninguno de los sectores confesionales puedan administrar los derechos sexuales y reproductivos y menos normar sobre el Estado laico. Ese es un tema fundamental. Entonces, primero necesitamos educación sexual en los colegios, necesitamos acceso a la planificación familiar informada, necesitamos respeto, digamos, por los derechos reproductivos de las mujeres, y eso es fundamental. No podemos seguir permitiendo en el Perú niñas madres. Yo me voy a desplazar hacia la selva porque en Pucallpa estamos con 30% de niñas adolescentes que son madres, ¿no? De adolescentes que son madres. Esa es la más alta tasa nacional que se tenga, de que 1/3 de las adolescentes sean madres, truncando la vida y reproduciendo pobreza. Porque efectivamente la siguiente generación y la subsiguiente seguramente estará condenada a la pobreza. Lo preventivo no es un tema pues de un día, es un tema educativo, es un tema cultural, es un tema de definición de políticas del Estado, y ahí tendrá que estar el MINDES insistiendo en esa política rectora en el sector salud, ¿no? Por lo que usted me ha dicho de el fin, ¿verdad?, de este Ministerio de la Mujer, a mí se me hace que es un ministerio momentáneo. Es decir, mientras usted mejor haga su trabajo, el Ministerio de la Mujer tendría que tender a desaparecer, porque tendría que igualar al hombre con la mujer, y a partir de eso este ministerio ya no sería necesario, porque si no, ya de acá a 10, 15 años quizá la cosa se revierte y yo también voy a pedir un ministerio del hombre. Tendría mis mejores deseos de que fuese así y de que las metas pudiesen ser cumplidas en 15 años. Sería una cosa ideal. Yo, sin embargo, como he visto la gestión anterior, por ejemplo, las metas de violencia se habían atendido al 4%. Al ritmo de 4% por quinquenio,
hasta llegar al 100% y vamos a necesitar 2 siglos. Entonces, indudablemente no es un proceso tan fácil. Sería ideal, digamos, de que estos asuntos estuvieran resueltos y dentro del Ministerio se atiende a la población en su conjunto. Se llama de Mujer y Desarrollo Social porque, digamos, el otro segmento atendido debiera tener el genérico de población o de igualdad de oportunidades, porque el Ministerio de la Mujer atiende además niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, tercera edad, personas con discapacidad y desplazados por la violencia. Entonces hay una dimensión poblacional enorme que es atendida desde el Ministerio y que indudablemente tenemos, digamos, que velar por este nivel de responsabilidades, ¿no? Así que ojalá se cumplan tus deseos de que todas las metas sociales estén cumplidas. Pero hasta estoy seguro de 15 años, después de lo vendré a festejar contigo. Si yo usted más viejita se mantiene en el Ministerio y tú... hace su trabajo, seguramente quizás no sean 15 sino 10. Bueno, programas productivos más que sí. asistenciales, ha dicho Ollantumala en Puno. Programas productivos más que asistenciales. El Ministerio de la Mujer también tiene muchos programas asistenciales. ¿Cuáles son los productivos? Bueno, dentro de los productivos teníamos solo que era Foncodes y Prona. Estos programas van a quedar unificados dentro de que es el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, ¿no? Sin embargo, digamos, nosotros somos un colectivo y un equipo de trabajo. Nosotros, en la medida que aún no está creado el nuevo ministerio, estamos haciendo la reformulación, la reinstitucionalización de Foncodes. Para mí es fundamental que si el proyecto y los programas van a ser productivos, tengamos más gente en el campo y menos en el edificio de San Isidro. Esto implica efectivamente fortalecer las zonales, darle potencia, digamos, a este cuerpo que opera en todo el país. Y en el caso del PRONA tengo una gran preocupación que tiene que ver con que los recursos no llegan necesariamente a los destinatarios. Hay un número significativo, hay un volumen significativo de recursos materiales, de alimentos que no tienen una clara identificación a dónde se destinan. ¿Y se pierden en qué? Digamos, ¿se diluyen por ahí o es corrupción lo que hay? Es corrupción. Es corrupción, se pierde en el camino por razones de corrupción, por razones de falta de control, por falta de vigilancia. Yo he planteado, ahora que he estado en comunidades altoandinas, tanto en Cusco como en Puno, que necesitamos rondas campesinas femeninas para que controlen el PRONA y la entrega adecuada de alimentos a los verdaderos destinatarios. Resulta lamentable que no podamos tener una clara identificación de esos destinatarios y eso tiene que ver con que no hemos tenido una adecuada gerencia social en las anteriores gestiones. Bastaría con que el Perú tenga un sistema único de registro unificado de beneficiarios para que supiéramos que no hay duplicidad, no importa desde qué ministerio se ejecutan los programas. Un registro único de los beneficiarios, que son los destinatarios de la política social, pero como una RENIEC social, ¿no es cierto? Basta con el DNI y tener ese registro unificado para saber quiénes están juntos, quiénes están en pensión 65, quiénes están en cada uno de los programas de alimentos o de programas sociales, y esto nos permitiría una adecuada fusión, una no yuxtaposición, una no repetición de los beneficios, una no pérdida en el camino. Muchas veces se quiere romper la pica por el lado más débil, que es la organización social de base de las mujeres. La corrupción está bastante más arriba, desde quien toma las decisiones, quien es el intermediario de la entrega y quien pretende llevarlas al destinatario final. Eso lo he podido yo constatar ahora en el campo y efectivamente tengo una gran preocupación e indudablemente intervendré de manera seria y firme para que ese tema se resuelva. ¿Cuánto tiempo cree que tarden usted en investigar y empezar las primeras denuncias y destituir a algunos funcionarios corruptos dentro de su aparato? Este trimestre. Este trimestre no cerraremos el año sin haber readecuado esas instituciones para que pasen adecuadamente al nuevo sector donde van a estar fusionadas, integradas, con un mejor trabajo. Porque sería triste que pasen 5 años y sea el Contralor quien diga tras 5 años, como lo ha hecho en el caso del Partido Aprista. Es bastante lento, ¿no es cierto? Justicia que tarda no es justicia, así dice el refrán, y indudablemente creemos, digamos, en esa filosofía popular que tiene tanta claridad para evaluar las cosas. Nosotros pensamos que en un trimestre podemos tener una claridad de dónde están los puntos críticos en Foncodes y en PRONA para que sean trasladados y fusionados adecuadamente en otros